Tranquilo. Listo. 11, verso número 8, sí. De ahí en adelante hay unas bendiciones espirituales, pero vamos a leer desde el verso número 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, escúcheme algo. Dice que después habitó como extranjero. Hermano, se lo digo, no es fácil salir a un lugar donde usted no conoce y agarrar con su familia y comenzar a caminar. Y uno se pone a mirar y uno cree que es un año. Fueron años caminando según a la tierra que Dios le iba a mostrar. No fue un año, fueron muchos años que Abraham andó en fe. Y caminar en fe no es fácil. Algunos en un momento Dios le dice, lo voy a bendecir. Y dice, ¿pero cuándo? Como yo se lo decía, porque uno quiere las cosas ya. Pero si usted está caminando en fe, si usted está andando en fe, si usted está creyendo que lo que Dios le dijo es verdad, si usted está creyendo que lo que Dios le promete es fiel, si usted está creyendo que Dios no miente, que lo que Dios habla lo cumple, levante la mano y diga, ese soy yo que voy a creer. Voy terminando con esta parte. En una ocasión, hermano, había un hombre en esa parte de la India pasando una necesidad muy tremenda. Y resulta que él en esa situación, Dios le envió a hacer algo a él que era imposible. Parte de la India son partes muy desérticas, partes donde se siembra cosas y no dan, partes donde en un momento a veces, hermano, es tan escaso el alimento, porque es una de las cosas deficientes en la mayoría de partes, no en todas. Cuando usted ve la India que le muestran, hermano, a veces en un momento no le muestran las cosas, a veces le muestran lo bonito, pero hay cosas que son terribles. Gente se muere, usted lo está viendo. Y este hombre de Dios, Dios le dijo a él que a este misionero que sembrara un huerto, que colocara un huerto, porque él no solamente se iba a encargar de hacer una obra salvando almas, sino que él iba a alimentar a muchas familias, y sobre todo que los primeros que iban a llegar allí eran los niños, y que después de los niños venían a los padres. Era algo imposible, porque los demás le decían, es imposible, aquí tanto por el sol que da, aquí tanto esto, y empezaron a hablarle un cosas partes negativas. Pero él decía, yo creo en Dios, la importancia de creer en Dios. Cuando Abraham Dios le dijo, camina en fe, él empezó a caminar, se fue. Hay momentos que yo me tengo que apartar de personas que no tienen la misma fe, que no tienen el mismo idioma, que son puros negativos, que salen de este culto y dicen, también tan fácil como lo cuenta el pastor. Eso no es para usted, este mensaje, se lo aseguro, no es para usted. Pero usted, si usted lo cree, mañana mismo va a salir y usted va a creer lo que Dios va a hacer. Y empezó. Y no era fácil, porque una de las cosas difíciles en África, en la India, es el agua. Para decirles, se tienen que bañar con un vasito. ¿Se han visto algunos cómo se bautizan? Algunos con un vaso, algunos un charco lleno de barro y lodo, en lugares donde no hay agua totalmente. Y ahí ellos en ese barro, en ese poquito de agua, se bautizan. Tremendo, ¿no? Que Dios honre su fe. Porque dicen que el africano y la persona de India que se convierte hasta la muerte son personas fieles y firmes. Y todos los que han ido a la India y al África, y personas, iglesias, dicen que nunca nadie se ha imaginado y nunca imaginaban la forma como los de la India o los de África alaban a Dios. Y duran horas alabando a Dios con toda su fuerza, con palmas y con tambores. Lo que escasea en esta iglesia del Señor en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que con tantos instrumentos, pero se cumple lo que dice la palabra: címbalo que resuena, que retiñe. Y él empezó a regar con mucha dificultad el huerto, y todos sabían que se necesitaba buena agua, pero empezó a florecer. Ese lugar donde el pastor tenía ese lugarcito, que no era ni una casa, era una choza allí que había puesto, y ahí dormía. Y prácticamente era casi en el suelo que dormía. No tenía nada, pero tenía la cobertura de Dios. Y ese terreno, eso empezó a fructificar de una forma impresionante.
que toda la gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando al pastor. Escúcheme, no creían a la palabra ni a lo que el pastor predicaba, pero todo lo que empezó a obrar, todo aquello que empezó a manifestarse, todo aquello que empezó alrededor, inclusive en un momento al ver que aquel huerto empezó a florecer, que aquel huerto empezó a tomar vida, decían: algo pasó en esa tierra. Le empezaron a atribuir la cosa a los demonios, pero no era así. Él empezaba a alabar a Dios, y muchos tuvieron que entender en ese lugar de la India que el Dios de aquel pastor era el Dios vivo, el Dios que todo lo puede. Y Dios empezó a traer y a hacer cosas grandes y milagrosas en ese lugar por un hombre que empezó a andar en fe. No había agua, no había muchas cosas, pero empezó a actuar. Eso es andar en fe. Yo quiero decirle algo. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué anhelas de Dios? Solamente pensar y quedarse en esa silla. Y le digo, perdóneme, hay momentos que las lágrimas me las tengo que tragar, porque no es momento de llorar. Hay que llorar delante de Dios, pero hay momentos que no, porque hay personas que le cuentan a todo y lloran y lloran. No, retenga tus lágrimas y guárdelas para que llore delante de Dios, pero empiece a caminar. Y yo quiero hacer una oración. Si usted quiere pasar, amén. Si usted no quiere pasar, también levante sus manos. Los que van a creerle a Dios, que Dios le está diciendo hoy: empiece a andar en fe. Pero necesito un sacrificio excelente primero. Si quiere que yo empiece a orar en tu vida, en tu hogar, necesito un sacrificio genuino, excelente del corazón. Si tú quieres, en un momento tienes que creer, tienes que tener un testimonio de fe. Si tú quieres seguir avanzando, tú tienes que empezar a caminar. Tú no te puedes quedar estancado. Tienes que salir de ese letargo espiritual. Tienes que empezar a caminar. Tienes que empezar a confesar las promesas. Tienes que empezar diferente. Tienes que empezar a ver a Dios como Dios quiere que lo vea, por la fe, creyendo. ¿Habrá alguno en esta noche? De pronto no en las finanzas. De pronto su hogar está a punto de destruirse. De pronto quizás humanamente no hay nada que hacer. De pronto es una enfermedad terminal. De pronto es algo que usted necesita, que solamente Dios puede hacerlo. Si usted lo cree, cierra tus ojos y empieza a decirle: Señor, si tú estás en los cielos y creo esta palabra, Señor Jesús, aquí está la iglesia. Señor, ese misionero empezó a creer. Nadie daba nada por él. Todos se reían en su cara y diciéndole: ese terreno no fructifica, esa tierra es árida, no llueve por estos lugares, ni por mucha agua que traiga, sabiendo lo escasa que es difícil, es imposible. ¿Qué te está diciendo el enemigo? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dicen los que le rodean? ¿Qué te dicen que no puedes? Dígale: yo puedo en el nombre de Jesús. ¿Qué te dicen los que están alrededor tuyo? No puede. Dios te dice: tú puedes y tú me puedes creer. Tú puedes creer que yo puedo hacer milagros. Pues entonces pasa a este lugar que quiero ministrar a tu vida. Como pastor se lo digo. Dios te dice: ven a este lugar, que Dios quiere hacer cosas grandes. Empieza a actuar en fe. Empieza a caminar desde ahora. Ven al altar, dirígete. Cuando empieza a dirigirse al altar, está diciendo: yo creo lo que vas a hacer. Empiezo a caminar. Tengo que empezar a andar en fe. Tengo que empezar a creer. Si usted no va a pasar, manténgase en comunión. Ven y llena. Ven, llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que. Por eso el tema de hoy son las manifestaciones de fe. Una, de ofrecer sacrificio. Dos, testimonio de fe. Tres, un andar en fe. Con tu gloria. Un caminar en fe. Llena esta casa. Hay que trabajar en fe. Hay que hacer algo en fe. Hay que actuar diciendo el Señor. Eso lo hizo Noé. Noé construyó. Noé actuó. Yo quiero que usted levante sus manos y adore
al Señor. Vamos. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Yo quiero decirle, iglesia, hay algunos que se quedan estáticos allá pensando que Dios va a hacer. No, si es andar en fe, ven al altar. Ahí está diciendo, lo creo. Me voy a levantar y voy a ir a empezar a caminar hacia el altar, porque sé que en el altar algo va a suceder. Estoy dando pasos de fe, Señor, ya desde la iglesia. Estoy caminando hacia el altar porque sé que vas a obrar. Estoy caminando hacia el altar porque sé que las puertas se van a abrir. Vamos, ven, camina. Camina, el Señor me dice, diles que caminen, que empiecen a andar en fe, que empiecen a caminar.